¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a su programa de Geoestrategia, Seguridad y Defensa, Asuntos Exteriores. Ahora mismo es inevitable hablar en estos días del cambio de gobierno. Pedro Sánchez ha cogido las riendas del país y ha dejado la defensa en manos de Margarita Robles. Sin duda, una noticia que ha llenado de incertidumbre al sector, que se encuentra pendiente en buena parte de los acuerdos alcanzados con el anterior Ejecutivo y que tiene comprometidas inversiones importantes que se recogen en los presupuestos generales del Estado. En este momento, uno de los puntos que queda en el aire es el llamado nuevo ciclo inversor del Ministerio de Defensa y que podría llegar a suponer una inversión de 10.800 millones de euros para la renovación de las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas. El plan de adquisiciones anunciado por Cospedal recogía hasta la fecha al menos 7 programas considerados prioritarios por parte del Ejército español. Un nuevo ciclo inversor es una cuestión estratégica, no un capricho o una propuesta meramente innovadora. Además, no está terminado, sino que se encuentra en desarrollo. Lo único que se han definido hasta el momento son los 7 programas de armamentos que son de absoluta necesidad y que actualmente son los siguientes: el vehículo de combate sobre ruedas 8x8, el buque de escolta oceánico F-110, el nuevo avión de entrenamiento, el sistema de mando y control, los aviones de reabastecimiento en vuelo MRTT, la segunda fase del helicóptero multipropósito NH-90, la modernización del helicóptero de transporte CH-47 Chinook, este tan grande de 2 hélices para transporte de tropas y de material. ¿Se invierte mucho en España en defensa? Pues miren, en 2014 España era el tercer país por la cola en inversión en defensa de todos los países de la OTAN, en relación con el PIB, quiero decir. La situación actual es que España es el penúltimo país en inversión en defensa de la OTAN, es decir, que hemos descendido un puesto. El país que invierte todavía menos que nosotros en defensa es Luxemburgo. Ser el penúltimo país en inversión de toda la OTAN nos encuadra en que, desde luego, no se invierte lo suficiente en defensa. No obstante, más allá de la discusión política sobre los presupuestos para la defensa y los planes inversores o los programas especiales de armamentos, los llamados PEAs, es importante destacar que este tipo de inversiones supone un capital importante como Estado, por lo menos en materia de I+D+I. Prueba de ello es que el Ejército de Tierra se ha marcado como uno de sus propósitos hasta 2035 la incorporación de la robótica y la inteligencia artificial a sus unidades de combate. Y es que la inversión en nuevas tecnologías e innovación en materia militar ha sido tradicionalmente una punta de lanza del patrimonio innovador e investigador de un país. De la industria militar y sus investigaciones han salido innovaciones tan importantes como los ultrasonidos, que hoy nos permiten hacer ecografías o limpiezas bucales, los drones, que hoy toman imágenes fantásticas, han sido utilizados y desarrollados durante años por los diferentes ejércitos, o qué decir del GPS o del propio Internet, o inventos que sin el impulso de la investigación y el desarrollo del ejército no hubieran permitido hacer la vida más fácil a todos nosotros. Por todos estos motivos hemos creído conveniente dedicarle uno de nuestros primeros programas de esta nueva temporada de Asuntos Exteriores a esto, a las nuevas tecnologías y la defensa. Y para ello hemos invitado a un gran experto, una de las personas que más y mejor conocen y más de cerca conocen esta problemática y acostumbra a contarla. Vamos a dar la bienvenida enseguida al profesor Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, investigador universitario y colaborador del Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional, CSDEN. Ya le tenemos en unos minutos. Como les decía, ya nos acompaña el profesor Fonfría. Don Antonio, ¿qué tal? Muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Asuntos Exteriores. Estábamos adelantando antes en la introducción que hemos hecho esos temas que nos van a ocupar hoy, las nuevas tecnologías, el desarrollo innovador, también un poco ese cambio que va a haber ahora con el nuevo gobierno y la incertidumbre que se ha generado dentro de la industria de defensa sobre lo que pueda suceder con ese nuevo ciclo inversor, con los programas especiales de armamento o con las partidas ya comprometidas en esos presupuestos generales del Estado que ahora todavía se debaten en el Senado.
Si le parece, don Antonio, vamos a hablar un poco sobre este cambio de gobierno, porque creo que merece la pena, y la primera de las preguntas que quería plantearle era si está realmente en peligro o en riesgo ese nuevo ciclo inversor del que hemos hablado. Yo pienso que no. Pienso que no porque hay demasiados intereses de seguridad, estratégicos, industriales, económicos, detrás, y creo que no sería adecuado modificar la situación en términos de cancelar algún programa o de modificar sustancialmente alguno de los programas. Más aún, yo pienso que en términos, por ejemplo, estratégicos, si se plantea desde las Fuerzas Armadas cuáles son las necesidades y se les da el plácet en términos políticos, y por tanto se le asigna una dotación presupuestaria, lo lógico es que independientemente de cuál sea el gobierno, las necesidades sigan siendo las mismas y por tanto los programas también sigan siendo los mismos. O sea que en ese sentido yo supongo que si se actúa de una forma razonable no tendría que haber problemas. Aunque lo hemos esbozado un poco antes, sí que me gustaría que nos diera alguna pincelada de la importancia que tienen estos ciclos inversores. Hablábamos en la introducción de que el anterior ciclo inversor data de los 90, pero realmente todavía se está desarrollando. De hecho, la mayor parte del presupuesto queda todavía por satisfacer, pero se dedicó desde los 90 hasta ahora, y lo que queda por delante, en modernizar parte de las capacidades que tenía el ejército español. Ahora, con este nuevo escenario para los próximos 15 años, se han de desarrollar otra serie de tecnologías que pongan al día otras capacidades del ejército español. ¿Por qué son tan importantes? Cuando hablamos de que se está desarrollando la tecnología para poner al día estas capacidades, ¿a qué nos estamos refiriendo? Voy a empezar con un símil empresarial. De acuerdo. Cualquier empresa, para ser competitiva, necesita una serie de instrumentos tecnológicos, de gestión, industriales, comerciales, etc. A las Fuerzas Armadas de cualquier país les ocurre exactamente lo mismo. Para ser competitivas y, por tanto, para satisfacer la demanda de la sociedad, que es darle seguridad, requieren de estar también al día. Centrándome ya más en los aspectos tecnológicos, bueno, pues todo el mundo sabemos que las tecnologías avanzan de forma muy rápida y esas tecnologías tienen que ir incorporándose a los sistemas de armas que se utilizan habitualmente en los distintos países. Lógicamente, si nosotros no hacemos ese tipo de inversiones de renovación o de equipos nuevos, resulta que nuestra capacidad competitiva como Fuerzas Armadas se ve en términos relativos frente a nuestros socios, competidores o como queramos denominarlo, se ve mermada. Por lo tanto, nos encontramos con un problema, y es que mientras todos tienen un avión de quinta generación, nosotros podemos tener un avión de tercera generación. Claro, lógicamente somos menos competitivos, pero es que adicionalmente eso genera otro problema, que es lo que se denomina interoperabilidad. Nosotros no podemos estar utilizando un avión que no es capaz de comunicarse con un avión aliado, por ejemplo. No podríamos hacer maniobras juntos. Si vamos a un escenario o a un teatro de operaciones, tampoco podríamos entendernos. Con lo cual, son muchos aspectos que tienen que ver tanto con la tecnología como con las capacidades necesarias para satisfacer ciertos niveles de seguridad para el conjunto del país. Hablábamos, insisto, en esa introducción de en ese nuevo ciclo inversor, aunque todavía se está desarrollando y se pueden introducir algunos cambios o incluso nuevos programas, sí que se habla de esos 7 programas que relatábamos antes y que se le da la máxima importancia. ¿Qué efecto tendría, después de esta explicación que nos ha dado don Antonio, qué efecto tendría el hecho de que se modificara alguno de estos programas ya conocidos del nuevo ciclo inversor o que se introdujeran o que no se introdujeran otros que son necesarios? Vamos a ver, si las modificaciones son relativamente pequeñas, yo creo que el efecto también es reducido. El problema sería, por ejemplo, eliminar alguno de los programas. Ahí sí habría efectos, por varios motivos. Primero porque desde el punto de vista industrial, las empresas involucradas en estos programas, que no suelen ser una, suelen ser varias empresas, un contratista principal y luego subcontratistas, verían que sus perspectivas, su planeamiento de medio y largo plazo
estaría modificado de forma, claro, muy sustancial. Y eso genera problemas en términos de empleo, perdón, de empleo, en términos de capacidad de producción, en términos de gestión, en términos económicos. Y adicionalmente, si estas empresas están involucradas en el desarrollo de sistemas tecnológicos más avanzados, pues, bueno, pues las inversiones que se hayan podido hacer pueden verse perdidas y por tanto sería dinero mojado, no obtendríamos nada de ya un conjunto de inversiones que se hayan realizado, tanto por la empresa o las empresas como por la administración pública, porque la administración pública también apoya ese tipo de inversiones. Entonces, estábamos viendo en este caso el plano empresarial, pero si nos fijamos directamente en las capacidades o la situación que atraviesa nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, diría que la situación actual de las capacidades de las Fuerzas Armadas requiere una actualización urgente, necesaria o perentoria, o, por preguntarlo de otra manera, ¿qué cree que es lo más urgente que hay que actualizar ahora? Usted, que es un conocedor de las capacidades que tiene el ejército español y de la situación que atraviesan ahora mismo las Fuerzas Armadas. Bueno, yo pienso que sí que hay capacidades que es necesario actualizar. Voy a poner un par de ejemplos que son bastante conocidos. Para que todos lo entendamos. Los famosos Harrier, estos aviones que despegan verticalmente, ¿no? Y que han salido en tantas películas, ¿verdad? Sí, sí, sí. El avión que despega en vertical. Que es. Bueno, ese avión en realidad ya se ha quedado obsoleto. Se pensó comprar los F-35 americanos en su versión navalizada para poder despegar también de buques, etcétera, pero son extremadamente caros. Entonces, alguna solución hay que dar, porque efectivamente los Harrier se están retirando ya de la mayor parte de las Fuerzas Armadas de los países. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, hay que actualizar los Chinook, que son los helicópteros de 2 hélices, estos también de transporte de personal y de mercancías. En definitiva, vuelvo casi al punto de partida. Necesitamos actualizar sistemas. Necesitamos que esos sistemas respondan a las necesidades de seguridad, que no olvidemos que es el núcleo de lo que buscan las Fuerzas Armadas y de lo que busca cualquier país. Me voy a remitir a una frase que yo le digo siempre a mis alumnos en algunas conferencias, que realmente es quizás un poco chocante. Adam Smith, el padre de la economía, al cual todos hemos oído hablar de él, sí, en el año 1776, que escribe La riqueza de las naciones, dice una frase que es absolutamente lapidaria. Dice, la seguridad es de mayor importancia que la opulencia. Es decir, antepone los niveles de seguridad de cualquier país a la capacidad para poder crecer, para generar opulencia. Sin esa seguridad es muy difícil crecer. Y hay cientos de ejemplos y a día de hoy tenemos muchos también. Entonces, claro, si no somos capaces de mantener unos estándares y unos niveles de seguridad adecuados, eso va en detrimento del conjunto de las, digamos, capacidades sociales, políticas, económicas de un país. Y de los riesgos que asume también, lógicamente. A esto de los riesgos era lo que me quería referir yo en este punto. Nos ha hablado de que los Harriers están obsoletos, en este caso, de que los Chinook necesitan una actualización, así como otra serie de programas del ejército, pero yo creo que en ocasiones nuestros espectadores, la gente que nos escucha, incluso el común de los mortales, al menos en nuestro país, no es consciente del nivel de obsolescencia que algunos de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas están sintiendo ahora mismo. A mí no me es ajeno, en algunas charlas a las que he acudido o documentación a la que he podido tener acceso, el que me descubran que nuestros carros de combate en algunos escenarios de operaciones se encuentran con blindajes absolutamente irrisorios, o que nuestros soldados en determinados puntos no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. ¿Hasta qué punto es necesario esto? Es decir, no sé si nos puede ofrecer algún ejemplo más de cuál es el nivel de necesidad que tiene de inversión nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a ver, yo voy a matizar primero una cuestión que acaba de comentar, y es que efectivamente tuvimos en su día problemas con los blindajes de algunos carros, bueno, recuerdo los BMR, ¿no? Sí. Lógicamente eso supuso ir al mercado y comprar algunos sistemas que tenían un blindaje mejor.
A día de hoy, uno de los importantes sistemas que están pensados para sustituir aquellos BMR y para mejorar la situación actual, que es francamente mejorable, son los 8x8, el famoso 8x8 que está dentro de ese paquete de ciclo inversor a futuro. Yo creo que después de más de 10 años que llevamos sin realizar una inversión nueva, en el sentido de que no hemos entrado en nuevos programas, y dado la velocidad a la que se mueve la tecnología en el ámbito de la defensa, que luego también en muchos casos tiene aplicación dual, es necesario, y yo creo que es absolutamente necesario, que haya inversiones en este ámbito. Por seguridad de nuestras tropas, por seguridad del conjunto del país. No olvidemos que las Fuerzas Armadas están para eso, para darnos seguridad. Para responder un poco a esa idea de Adam Smith, que decía antes, ¿no? Más seguridad que opulencia. Primero seguridad y luego opulencia. Y luego porque también tiene una cantidad de efectos los economistas llamamos spillover, de derrame, en términos económicos, industriales, de empleo, de generación de tecnologías, de pequeñas y medianas empresas que trabajan para las grandes empresas del sector de la defensa, etcétera, que son complejos de cuantificar, pero que están ahí, que alguna vez se han llegado a cuantificar, y lógicamente generan renta, generan riqueza, bueno, que se lo digan, por ejemplo, no sé, donde se encuentra Navantia en las 3 bases, ¿no? En Cádiz, en Cartagena y en Ferrol. O sea, que estaríamos hablando, Antonio, ya no solo de un problema de seguridad nacional, sino de un problema de interés general del Estado, ¿no? Sin duda. Yo creo que en eso, yo sé que muchas críticas, mis alumnos las hacen y las debatimos. Yo creo que hay muchas críticas, y que son críticas en algunos casos que tienen cierto fundamento, pero en otros no, en las cuales se pone un poco de manifiesto es que la industria militar, bueno, pues lo único que hace es generar armas para matar y eso no nos gusta a nadie, absolutamente a nadie. A mí el primero imagino que a nadie, ¿no? Pero si quieres la paz, prepárate para la guerra. No podemos, en el mundo en el que vivimos, estar en una situación en la que un país como España, que es una potencia a nivel internacional, que es depende si estamos contando o no a Gran Bretaña, el cuarto o quinto país de la Unión Europea en términos de PIB, no podemos estar en una situación en la que tengamos unas debilidades manifiestas en aspectos industriales, de defensa, tecnológicos, etcétera. No, pero aparte, ese valor añadido que genera la defensa, recientemente el GEME hablaba de que una de las prioridades que tenía ahora el Ejército de Tierra, en este caso, hablaba de robótica, de realidad aumentada, de inteligencia artificial. Son términos, bueno, pues una manera de hablar que nos suena mucho a esas grandes innovaciones, a esas ferias de tecnología que tanto celebramos de que vengan a España, y cuando resulta que no van a venir a España o parece que hay posibilidad de que se vayan a otros países, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero realmente la industria militar en este caso, además de fabricar balas y fusiles, también ha sido punta de lanza en este tipo de tecnologías. Por poner algunos ejemplos o podernos dar una dimensión de la importancia que tiene esto, ¿cuáles podrían ser algunos de los logros tecnológicos que disfrutamos hoy en día y que vienen de la mano de la industria militar? Pues desde la pantalla de los móviles, por ejemplo. Las pantallas que tenemos ahora en los coches, que son de cristal, que son transparentes, esas las llevan desde hace muchos años, lo llevaban los aviones de combate. Se habla siempre pues, de Internet, se habla de los microondas, hay cientos de ejemplos, ¿no? Hasta el velcro y las latas de conserva. Y las latas de conservas, por ejemplo. O los GPS, que ya nadie sabe ir a la tienda de la esquina sin el GPS porque a ver si se le han cambiado de sitio, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero más allá de eso, que esos son grandes hitos históricos que se han alcanzado con las inversiones en I+D, de defensa, sí es verdad que luego hay mucha inversión en investigación, desarrollo, incluso innovaciones que no están vinculadas a inversiones formales, que son fundamentales para el día a día. También es verdad que defensa, o desde el ámbito de la defensa, se hacen menos innovaciones hoy para aplicación, digamos, comercial o civil, que la que se hacían hace 50 años. ¿Por qué? Porque lógicamente el mercado comercial, el mercado civil es
enormemente más grande que el mercado de defensa. Por tanto, la dinámica innovadora de ese mercado es muy elevada. Pero sí es cierto que también hay muchas tecnologías que son de uso dual, bien generadas por el ámbito civil. Pero creo que casi todas a día de hoy, o la gran mayoría de las la mayor que parte se desarrollan sí, en la mayor parte sí, son de uso dual. Y pueden ser generadas por el ámbito civil, por el ámbito militar, indistintamente, pero luego hay que ver qué aplicaciones tienen en cualquiera de los dos ámbitos o en ambos. Y en ese sentido, yo creo que el impulso que se da a la investigación y el desarrollo en el ámbito militar es muy elevado. Voy a dar una cifra que se mueve habitualmente con el tiempo, pero que es relevante. El conjunto de empresas que trabajan en el ámbito de la defensa en España son las más activas y las más inversoras en I+D de todas las empresas del conjunto de la economía española. Solo ese ramillete de empresas, tiene aproximadamente, repito que se varía en los años, tiene aproximadamente entre un 8 y un 10% del gasto en I+D que se hace empresarial en todo el país. Si a ello le sumamos el gasto en I+D que hace el propio Ministerio de Defensa, a través de dos vías, a través del presupuesto, que es relativamente bajo, dada la crisis todavía estamos, digamos, en un nivel, relativamente no es la palabra, es escandalosamente bajo. Y luego, a través de la financiación de ese I+D que realiza el Ministerio de Defensa para que las empresas comiencen el desarrollo de los programas que le interesa al Ministerio para, como decía antes, para la seguridad. Con lo cual, va mucho más allá de lo cuantitativo, que el dato está bien porque refleja muy bien la realidad, pero también es cualitativo, es decir, se necesita ese tipo de inversiones para poder dar pasos hacia adelante en la dualidad de esas tecnologías. ¿Cuánto hemos oído hablar de la necesidad de cambiar el ciclo productivo y llevarlo hacia la I+D y hacia la nueva tecnología? Bueno, pues este ejemplo no puede ser más gráfico. Entre el 8 y el 10% del gasto en I+D de todo el país lo hace ese grupo de empresas que se dedica a la industria de defensa. Bueno, pues creo que nos deja don Antonio sobre la mesa una serie de material muy interesante para la tertulia. Le voy a pedir que se quede a acompañarnos y nada, a ustedes nada. En un minutito estamos ya aquí con Juan Manuel Sabugo, nuestro experto en nuevas tecnologías, y con nuestro experto en defensa interior, en libertad digital y en radio, Javier Arias Borque. Continuamos en Asuntos Exteriores, ahora ya da comienzo nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña, como habíamos dicho, don Antonio Fonfría, el profesor de la Universidad Complutense. Muchas gracias por querer acompañarnos a este tiempo de tertulia. Y también está con nosotros un viejo conocido de todos ustedes, don Juan Manuel Sabugo. Muchas gracias por venir, bienvenido. Gracias a vosotros. Juan Manuel Sabugo es experto en tecnología y es colaborador, como todos ustedes saben, de Libertad Digital y de Radio, y nos va a acompañar hoy, entre otras cosas, para ayudarnos a comprender pues estos avances tecnológicos que nos brindan la industria de defensa, la industria militar, en qué consiste y cuál puede ser el origen de muchos de ellos. Y también nos acompaña, no podía ser de otra manera, don Javier Arias Borque. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por tu invitación. En Asuntos Exteriores, y Javi es el gran experto en Libertad Digital y Radio de defensa interior, y es el que más de cerca sigue todo lo que tiene que ver con las políticas de defensa, y en este caso con la inversión en defensa, en industria militar y todo lo que nos ocupa hoy. Terminábamos la entrevista, Antonio, hablando un poco pues de esas necesidades de inversión en la industria de defensa y lo que significaba que, más allá de un problema de seguridad nacional, que es lo principal, también supone un problema de interés estratégico para la nación, para España. Me gustaría abrir un poco el debate y que ya participéis todos, os quitéis la palabra como queráis. Yo intentaré moderar el debate, pero sí que me gustaría que habláramos un poco de cuáles son esos avances tecnológicos que hemos tenido hasta la fecha, que hemos mencionado alguno antes en la entrevista, pero un poco, Juan Manuel, algunos ejemplos que nos hagan entender hasta qué punto es interesante e importante a día de hoy todo el avance tecnológico que implica la industria militar. Bueno, quizás para entender un poco todo este ámbito
es importante reseñar que históricamente la ciencia está muy ligada al acto bélico y por un motivo muy sencillo. Era una parte tan importante de la sociedad, la defensa y la conquista de nuevos territorios, que la ciencia se ha preocupado, siempre ha estado muy al lado del poder y de los gobiernos para intentar proveer de avances a los gobiernos, ¿no?, en esas situaciones. No sé si todo el mundo posiblemente se acordará de los dibujos de Leonardo da Vinci, en el que gran parte de su ingenio lo intentaba enfocar en armas bélicas, en dispositivos que ahora que ayudasen en la industria militar. Sí, en la industria militar. Por ejemplo, el carro de combate, vosotros sois más expertos en estas historias, pero fue el primero que realmente lo esbozó, algo parecido a lo que ahora es el carro de combate. Quiero decir con esto que los científicos, quizás antes más que ahora, estaban muy relacionados con el ámbito de la guerra, porque era algo de absoluta necesidad primaria en aquella sociedad. Esto no quiere decir que ahora no suceda así, pero sí es verdad que ahora no hay una ligazón tan fuerte entre la sociedad y la necesidad de defensa. Esto quizás atiende a lo mejor a algún aspecto también más sociológico, más psicológico, no lo sé muy bien, podríamos comentarlo luego, pero sí es verdad que uno de los problemas que hay ahora mismo es que no hay esa cohesión o no está tan, entre comillas, bien visto esa relación con el ámbito de la guerra. Independientemente de eso, es un hecho incontrovertible que gran parte de los desarrollos que tenemos hoy en día, en el bolsillo, en nuestras casas, no sé si hemos hablado del velcro, se ha comentado, pero algo tan fundamental en el que ahora mismo el mundo no podría existir, que es Internet. Internet nace literalmente como un sistema de comunicación para la defensa, para el ejército, y finalmente se universaliza y se comercializa a nivel mundial, pero forma parte en su género, en su origen, perdona, en su génesis, precisamente de ese objeto, de ese uso. Y si incluimos, que yo entiendo que es lo razonable, los viajes, la carrera espacial, como parte también del fundamento del ejército, ¿no?, de los desarrollos del ejército, ahí sí que es indudable que para la carrera espacial hubo que desarrollar infinidad de tecnologías que ahora forman parte de nuestro día a día, absolutamente. Sí, pero aunque la ligazón no sea tan fuerte como antes, sí que nos recordaba el profesor Fonfría en la entrevista que él decía, me gusta el término, el ramillete de empresas que se dedican a la industria de defensa, al menos en nuestro país, gastan entre el 8 y el 10% del presupuesto total en España en I+D+I, es decir, que a día de hoy, aunque anteriormente a lo mejor sí que es verdad que los esfuerzos inversores estaban enfocados a la defensa, digamos, más abiertamente o quizá por una necesidad mayor de defensa en aquel momento, que yo no sé si lo es menos a día de hoy. La semana pasada que dedicábamos el programa a la ciberseguridad nos dábamos cuenta de que las amenazas que tenemos hoy encima de la mesa trascienden las clásicas que todos tenemos en la cabeza de un arma nuclear. Estos días pasados lo hemos podido ver, ¿no?, con ese encuentro entre Donald Trump y Corea del Norte, que en toda la cabeza de todo el mundo está la desnuclearización de Corea del Norte. Veremos si se termina produciendo o no, pero las amenazas que tenemos a día de hoy son muchas y el desarrollo en I+D es muy necesario. Ahora mismo las industrias dedicadas a la inversión en defensa están gastando mucho en I+D, pero yo creo que también es interesante decir en qué se lo están gastando. Hablábamos de que el GEME, creo, Javier, que esta semana lo comentábamos tú y yo en la redacción, estaba poniendo el punto de mira a uno de los objetivos principales de la inversión para el Ejército de Tierra en asuntos que tienen que ver con la robótica o que tienen que ver con la inteligencia artificial. Pero es que se me ocurre que a día de hoy a nadie nos es ajeno haber visto reportajes de cómo los exoesqueletos están ayudando a mucha gente que no podía caminar a caminar o a valerse más por sí mismo. Estos exoesqueletos, el primer desarrollo que habían tenido y los principales impulsos, si no me equivoco, me corregiréis aquí que sois expertos, provienen, digamos, del I+D dedicado a la defensa. A lo mejor, disculpadme solo por matizar, se me ha entendido mal, no digo que no exista ese esfuerzo, que realmente lo existe, en el I+D y en el desarrollo tecnológico existe, lo que pasa que quizás no es tan público. No es tan público porque, bueno, por motivos que podríamos discutir, que a lo mejor no están tan bien vistos y tal.
Sí, bueno, perdona que creo que a lo que te refieres es que las empresas que dedican este I+D no se anuncian en televisión y muestran sus productos para que los vea todo el mundo. De hecho, todas las tecnológicas importantes, bueno, sin ir más lejos, hace unas semanas saltó a la prensa un problema con Google. Google estaba con los Estados Unidos, con el Estado, con el ejército en concreto, estaba desarrollando un sistema de I+D para la monitorización de imágenes que graban los drones y de esa forma sean capaces, con toda esa cantidad de imágenes, no tenerlas que visionar una a una, sino que haya un sistema informático que intente reconocer caras o reconocer objetos que son relevantes para la defensa, etcétera, etcétera. Pues todo esto saltó a la prensa y Google tuvo que sacar una nota de prensa y tuvo que un poco decir que sí lo estaba haciendo, pero poco y tal. Bueno, da vergüenza. Eso es, efectivamente, pero que sí que hay, obviamente hay ese interés y ese desarrollo, sin ninguna duda. Javier. Bien, yo creo que la industria de defensa es fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Un país sin seguridad tiene pocos visos de poder desarrollarse en su plenitud económicamente y socialmente. Es cierto, la industria militar ha estado históricamente muy ligada a los avances de la sociedad. Hablaba Juan Manuel de Internet, hablabais del GPS, hablabais del velcro, pero hay cosas absolutas del día a día que vienen desde luego desde el desarrollo militar. Podemos hablar del microondas que todos tenemos en nuestras casas y que nos hace la vida muchísimo más cómoda. Hablamos de la comida enlatada, que también proviene de la industria militar y que yo creo que a día de hoy está en las despensas de cualquiera de nosotros. Llega el buen tiempo ahora. Las gafas de sol también son un invento de la industria militar, no decir del GPS, de los relojes de pulsera. Yo creo que el nombre de Ray-Ban, aunque sea una publicidad gratuita que hacemos aquí a esa marca de gafas, pero proviene de cuando se expande el uso de las gafas de sol en el personal militar, que eran gafas contra los rayos solares, y por ahí sale el nombre al final de Ray-Ban, es por lo que... Vamos, creo que leí esta historia. Sí. Por ahí debe ir. Se popularizó gracias a Yo esto. creo que a día de hoy en nuestra vida no podría ser entendible sin muchos de los desarrollos militares que se han venido haciendo y de los inventos militares a lo largo de la historia. También hay que decir, a día de hoy, la industria militar, yo creo que tal vez por una cuestión sociológica de España, de que España es un país en el que la opinión pública no tiene una conciencia real de lo que es la seguridad, ni tiene conciencia de lo que supone no vivir con la paz y la tranquilidad en la que estamos nosotros todos los días, la industria militar no está bien vista, pero tal vez habría que ir y digamos, ensalzar lo positivo que tiene, no solo en cuanto a inventos, sino incluso en cuanto a avance y a desarrollo. Hoy en día, hablabas del 8%, ¿no? de la inversión, el 8 y el 10% de inversión de I+D. También hay que decir una cosa, es decir, hablemos si queréis de términos económicos. Por cada euro que se invierte en defensa, retorna a la sociedad 2,5 euros. Estamos hablando de empleos que son altamente cualificados. O sea, la mayoría ingenieros, físicos, gente, digamos, puestos de trabajo de una preparación muy alta que benefician sumamente a la sociedad, y es bueno que estén en la industria española y que estén en España. Antonio, ¿por qué, viendo todas las ventajas que tiene, viendo el capital que supone tan importante para, al final, el Producto Interior Bruto de un país como España, para el talento de un país como España, incluso para la educación, aparte de para la defensa propia de los intereses nacionales, por qué la industria de defensa acostumbra a tener mala prensa? ¿Podemos encontrar algún tipo de explicación para todo esto? Porque yo me atrevería a aventurar, cogiendo el hilo de lo que decía Javier Arias, que por ejemplo en países como Israel no debe estar tan mal vista como está aquí en España. No, efectivamente. A ver, en términos generales, yo creo que, lo ha comentado Javier, tenemos un cierto problema sociológico. Lo decía yo antes, a nadie nos gustan los conflictos, las guerras ni nada por el estilo, pero hay que prepararse para ello porque puede ocurrir. Luego siempre ha habido un poco de mala prensa en la situación, sobre todo la hemos importado de Estados Unidos, ¿no? Aquello que decía Eisenhower en su último discurso en el año 59, por ahí, cuando se marchaba de la Casa Blanca, decía, bueno, tened cuidado con el triángulo de acero entre los políticos, los militares y la industria de defensa. Tenéis que controlar eso, ¿no? Entonces yo creo que eso también, porque
bueno, quizás hemos visto muchas películas, lo hemos importado, el caso europeo, ¿no? Aquí ni mucho menos es tan fuerte como fue en Estados Unidos en su momento, sobre todo en la Guerra Fría, pero sí es verdad, y eso hay que reconocerlo, que tiene que haber una relación, y una relación importante, entre la industria, las Fuerzas Armadas y los políticos. Primero porque los políticos son los que tienen la capacidad última de decisión si se compra un sistema de armas o no. En segundo lugar, porque las Fuerzas Armadas son los que necesitan y solicitan, son la demanda de esos sistemas. Y en tercer lugar, porque la industria es quien provee de esos sistemas. ¿Sería razonable pensar que, no sé, la Armada Española no le dijera a Navantia, oiga, ¿cómo quiero yo este barco, la fragata F-100 que ahora está sobre la mesa también? Es impensable, porque uno tiene unas necesidades y el otro tiene que satisfacer esas necesidades, ¿no? Y entre medias, los políticos diciendo, oiga, ¿se lo financio o no se lo financio? Es importante siempre que haya una buena interrelación, ¿no?, entre los tres puntos. Por un lado, que las Fuerzas Armadas sean capaces de trasladar a la industria de defensa cuáles son sus necesidades actuales y con perspectivas de futuro, porque los sistemas de armas tardan mucho tiempo en ser desarrollados. La industria de defensa también tiene que mostrar a las Fuerzas Armadas en todo momento cuál es el nivel de tecnología punta hasta el que llegan, ¿no? ¿Qué es lo que le pueden satisfacer y si eso que tienen, último conocimiento, puede ser empleado por las Fuerzas Armadas para el bien de la sociedad? Y por otro, los políticos deben ser conscientes de por qué se tiene que gastar en defensa. Y no solo eso, sino que deben ser los primeros responsables de trasladar a la sociedad por qué se necesita la seguridad y por qué es necesario invertir en defensa. En ese sentido, sí. si me permites, yo creo que siempre tenemos una idea, desde mi punto de vista, no sé si errónea, si más pragmática que la que voy a exponer yo ahora, que es la siguiente. Yo tengo este presupuesto, ya que has mencionado el tema, y con este presupuesto, como país, ¿qué nivel de seguridad puedo alcanzar? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre. Yo la plantearía a la inversa. ¿Qué nivel de seguridad quiero obtener y cuánto me cuesta? Esto es políticamente probablemente poco correcto, porque la restricción presupuestaria existe, si no, los economistas no pintaríamos nada en esta ecuación. Pero es verdad que el gap que hay entre el nivel de seguridad deseable y el nivel de seguridad que me da el presupuesto disponible, ese gap es un riesgo. Perdón, es un riesgo detrás de otro riesgo, porque no tenemos un único riesgo. Es que hay también, el problema es que debería entrar la clase política a explicar por qué es necesario invertir más en seguridad. Mientras la sociedad no sea consciente de que necesitamos invertir en seguridad, mientras los políticos no lo expliquen y solo estén al voto fácil y útil de los que le van a librar los próximos 4 años... Y no frivolicen con el asunto, porque hemos tenido ministros de defensa que han frivolizado con la seguridad de un país. Mientras estemos en esa situación, va a ser prácticamente inviable invertir lo que sería deseable en la seguridad. Sí, porque en esto de la inversión, perdona Javi, quiero introducir un elemento más a la discusión. Hablaba yo al principio, cuando presentaba el tema, de que España ha pasado de ser el tercer país por la cola en inversión en defensa de todos los países de la OTAN a ser el penúltimo. O sea, hemos perdido todavía un puesto más, solo invierte menos que nosotros Luxemburgo. En cambio, corregidme si me equivoco, pero el nivel, o decidme mejor dicho, ¿cuál es el nivel que ocupan ese ramillete de empresas? Nuestra industria de defensa comparada con la del resto del mundo, yo creo que no es ni mucho menos la última de la fila. Es decir, tenemos una industria de defensa competitiva y capaz de alcanzar altas cotas de investigación, de desarrollo, de innovación y de tecnología. ¿Por qué no intentamos ajustar ese gap? No digo que seamos el país que más defensa necesita, pero estamos geográficamente situados en un punto en el que igual nos obliga a no ser los penúltimos en inversión en defensa, ¿no? Sí. Desde luego es que para España es un riesgo ser el penúltimo en inversión de defensa. Yo creo que no solo debemos mirar la industria de defensa en España. Es decir, es cierto que hemos tenido importantes avances, que tenemos empresas que son muy competitivas,
tenemos cada vez empresas que son capaces de salir a los mercados internacionales y ganar grandes contratos. Y ahora estoy pensando, la primera que me viene a la cabeza, desde luego, es Navantia, por ejemplo, sí, con la construcción de las F100, vendidas en Noruega, vendidas en Australia, los buques hermanos de nuestro Juan Carlos I, del buque de proyección estratégico. Se han vendido 2 unidades muy similares en Australia, va una en camino hacia Turquía, ¿no? Creo recordar. Tenemos una empresa que puede ser competitiva. La misma Navantia está presentando ahora para un concurso de la Guardia Costera de Estados Unidos. El problema es que es pequeña. Y tal vez a lo que tenemos que converger, que yo creo que es algo que en Europa empieza a iniciarse, es a crear una estructura europea real de defensa. Y creo que eso está cristalizando en los consorcios que se han visto en la última década, por ejemplo, el que salió adelante para el Eurofighter, temas como macroempresas europeas como Airbus, pero creo también que es muy importante que se siga uniendo la política de seguridad y defensa que hay en toda Europa. Todavía hay demasiadas empresas en Europa que hacen el mismo tipo de producto y creo que eso se debería centralizar en macroproyectos europeos. Juanma. Quería matizar una cosa respecto a lo que ha dicho Arias. El tema de la industria, cuando se piensa en la industria bélica o bueno, la industria de las empresas que realizan militarmente, tenemos un concepto quizás de pensar que son empresas exclusivamente dedicadas a eso, pero también quería matizar eso. Las grandes multinacionales que están haciendo tecnología, quiero decir Amazon, Google, todas las empresas que seguramente todos nuestros espectadores conocen, tienen un departamento en el que se están dedicando a este tipo de cosas. No es público, como he dicho antes, pero están gastando mucho dinero en este sentido y es absolutamente necesario, porque la guerra del futuro, bueno, ya del presente, no solo se va a luchar en las trincheras y con aviones y con bombas, sino gracias a la tecnología, con ceros y unos. Era simplemente este matiz. Y tienes toda la razón, no solo eso, sino que las grandes empresas de defensa, lo que denominamos las grandes empresas de defensa, no son solo exclusivamente de defensa. En muchos casos tienen una división de defensa, pero también hacen software y desarrollo civil. Es decir, ahora una española, por ejemplo, Indra, que tiene aplicaciones de defensa, tiene muchísimo de su mercado también en el, es que me venía a la cabeza, por ejemplo, en el mundo civil. iRobot o iRobot es una empresa que es la primera que se conoció porque hacía los aspiradores estos autónomos, que fueron los primeros que lo desarrollaron. Bueno, pues esta empresa en realidad surge con robots que utiliza el ejército, en concreto en misiones espaciales, para desarrollo para búsqueda con sondas de vida en otros planetas o de sustancias o en Marte, por ejemplo, sí, lo utilizaron y tal. Entonces, quiero decir, esa visión tenemos también, y creo que es adecuado que la tengamos en mente, el mezclar los desarrollos tecnológicos del día a día con los desarrollos militares, porque están muy unidos y cada vez creo que lo van a estar más. De hecho, el GEME, hablábamos antes de lo de la robótica y la inteligencia artificial, uno de los motivos por los que ponía el foco en estos dos aspectos era, decía él, porque la seguridad del futuro se va a librar, o las batallas del futuro se va a librar no en campos de batalla, sino en medio de la propia población civil. Y insisto, la semana pasada ya tratábamos aquí en este programa de la importancia que tenían los ciberataques y cómo una operación bien diseñada por un grupo de hackers, ya sea a sueldo de un Estado o directamente formados por ese Estado, pueden llegar a tirar todas las comunicaciones, las infraestructuras energéticas, las infraestructuras civiles de cualquier Estado y poner en jaque a un gobierno y a una población civil. Entonces, efectivamente, por eso yo creo que las grandes compañías es verdad que necesitan tener esta división y que la propia industria de defensa atienda estas necesidades. De todas maneras, Antonio, te quedabas ahí con la cosa de Europa, sí. ¿Qué era lo que nos querías decir? No, destacar un poco y subrayarlo, porque hasta ahora no hemos hablado prácticamente nada del tema europeo. Hasta tal punto es relevante, es importante y se está dando importancia en la Unión Europea a los temas de seguridad y de defensa, que ya hay, de hecho creo que se presenta mañana mismo, en esta semana, un programa plurianual, 2021-2027, de investigación y desarrollo
para defensa. Lo que todos los investigadores conocemos como el H2020, el programa de investigación a nivel europeo, bueno, pues uno centrado en defensa, que además tiene dos partes, y quiero destacar esto: una parte de capacidades, para la generación de capacidades, con una financiación importante, unos 8.000 millones de euros, y una segunda parte para tecnologías, para generación de nuevas tecnologías, incluso para tecnologías disruptivas, que es una cuestión fundamental para bueno, pues plantearnos hoy el cómo van a ser los conflictos o los riesgos a los que nos tenemos que enfrentar en el futuro. Y en este sentido, yo creo que, y enganchando con lo que decía Javier, tenemos empresas potentes en algunos ámbitos, en algunos nichos de mercado, que sí deberían dar un paso al frente y subirse a este tipo de programas. Son fundamentales para el desarrollo de industria española y europea de defensa. Y como no todo puede ser positivo, también tiene sus riesgos. Y es que nosotros como país tenemos una industria de defensa en la que aproximadamente el 15% del capital social de todas esas empresas es externo, es decir, es extranjero. El resto es nacional o público, pero todas ellas, si quieren estar en el mapa, tienen que entrar en esos proyectos. Aunque nuestro tamaño es mediano, tenemos que estar ahí, porque si no, terminaremos siendo reducidos a prácticamente ensambladores y no generadores de nuevas tecnologías y cosas de este tipo. A mí me gustaría que entráramos un poco en la parte de los mitos, ¿no? Estábamos viendo y poniendo encima de la mesa argumentos para destacar la necesidad real de defensa que existe, la necesidad real de desarrollo tecnológico que existe y de bueno, pues, digamos, poner al día o actualizar las capacidades de nuestra defensa. Hemos centrado también el tiro en la propia industria de defensa, pero a mí me gustaría abrir un capítulo, si os parece, de los mitos que rodean a la industria de defensa en España. Uno de esos mitos, quizá porque yo siempre me acuerdo que en España muchas veces ponemos el grito en el cielo cuando, ¿no? El dicho, ¿no? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues cada vez que hemos tenido una brecha de seguridad, cada vez que hemos tenido un atentado este verano pasado en las Ramblas y que se reprochaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pese a haber tenido pistas encima de la mesa no habían puesto las prevenciones necesarias, ¿no? Para evitar el desastre. Claro, no nos damos cuenta que no solo para las grandes guerras o la gran estrategia geoespacial en España o de defensa, pero también para bueno, pues frenar esos ataques, para eso que antes a micrófono cerrado comentábamos de lo barato que les sale a algunos hacer daño y lo caro y difícil que es poder encontrar la solución para tratar de detectarlo y evitarlo a tiempo. Quiero que hablemos un poco de esos mitos. ¿A día de hoy es necesario que haya un conflicto bélico para que se desarrolle la industria de defensa o es precisamente al contrario? Por hablar solo de alguno de los mitos que hay encima de la mesa. No sé quién quiere. Yo creo que la estrategia de seguridad principalmente se basa en intentar que no te ataquen a ti y en tener un efecto de disuasión. Por lo tanto, existan o no conflictos bélicos, es necesario seguir aumentando la investigación y el desarrollo en materia militar. No es necesario que haya guerras, como ha habido a lo largo de toda la historia ahora mismo, para ser atacado, no solo por el elemento de la ciberseguridad, sino por lo que ahora se conoce como las amenazas híbridas. Es decir, cualquier persona con una escopeta o cualquier grupo de personas de 50 locos con un concepto religioso extremista te puede poner en jaque tu seguridad. Es decir, no estamos hablando solo ya de combatir contra grandes ejércitos, un tipo de guerra que a día de hoy parece un poco lejana, aunque hemos visto Siria como un escenario más o menos similar a eso, sino lo que es la batalla contra las luchas asimétricas. Y eso va a seguir existiendo y ahora tenemos un renacer de ese tipo de amenazas. Cuando hablo de ello, hablo sobre todo de grupos terroristas. De grupos terroristas en su concepto, digamos, más europeo, de células que pueden atacar tu sociedad y yéndonos más a lo que podemos estar viendo en estos momentos en Oriente Medio o en África, a grupos que no solo
están atacando una sociedad, sino que tienen una relativa implantación territorial, ya sea pública o opaca. Pública me refiero a lo que ha podido tener Estado Islámico en Siria, opaca las zonas de relativo control que tienen grupos terroristas como Boko Haram o como AQMI o similares en lo que es Nigeria, el Chad, Níger o la zona del Sahel. Entonces yo creo que independiente de que existan conflictos bélicos a la antigua usanza, la sociedad debe seguir avanzando en el sector de la seguridad y de la defensa. Pero la sociedad muchas veces es uno de los problemas en los que nos encontramos, es que está en misa y replicando. O sea, por un lado, muchas de las ocasiones, y hay que decirlo abiertamente, sobre todo la izquierda de este país, la gente más progresista, está siempre pidiendo que se reduzcan los presupuestos en defensa y que se ayude a que se incrementen los presupuestos para ayuda humanitaria. En cambio, el día que sucede una brecha en la seguridad, nos acordamos de que, oye, ¿por qué no se invierte más en esta seguridad?, etcétera. Es decir, no se puede pedir que estemos a la última en tratar de detectar este tipo de amenazas y al mismo tiempo pedir que se reduzcan los presupuestos en materia de defensa, más cuando somos de los últimos países, como hemos dicho, en inversión dentro de los socios de la OTAN. Ahí sí es verdad que hay un problema, o bueno, una concatenación de problemas. Por un lado es el debate este de cañones y mantequilla, ¿no? Pues miren, señores, tiene que haber cañones y tiene que haber mantequillas, y la cuestión es marcar las prioridades. ¿Cuántos cañones y cuánta mantequilla? ¿Nosotros necesitamos mucha mantequilla? Por supuesto, por supuestísimo, pero tampoco descuidemos lo otro. Vamos a poder tener problemas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la sociedad española no tiene percepción de riesgo habitualmente. Nos encontramos con que en términos voy a llevar el agua a mi molino, de coste-beneficio, las Fuerzas Armadas son un coste, pero no se les ve el beneficio, igual que sí se ve el coste y el beneficio de un hospital o el coste y el beneficio de la educación. Por lo tanto, no somos capaces de valorar más que una parte de la historia, que es el coste. El beneficio no lo vemos. Y medirlo además es muy difícil. ¿Qué aportan las Fuerzas Armadas en términos de, no sé cómo denominarlo, de bienestar? Cuando resulta de estabilidad. Claro, pero ¿cómo lo cuantificas? Yo sí cuantifico que si me rompo una pierna voy al hospital y sé que en 24 horas estoy en mi casa con la pierna escayolada y estupendamente. Cuantifico el coste y cuantifico el beneficio. Estoy estupendamente en mi casa con la pierna. Pero en términos de defensa es muy, muy complejo cuantificarlo. Y entonces, cuando uno no es capaz de medir algo, no es capaz tampoco de defenderlo de forma adecuada. Porque la sociedad ve la parte del coste y no el beneficio. Y adicionalmente, bueno, pues seguimos manteniendo un cierto lastre por el tema de ETA. Y voy a decir por qué. Por seguridad de nuestras Fuerzas Armadas, de los militares, bueno, pues ya hay una norma que sacó el Ministerio de Defensa en su día que dijo, señores, ustedes no vayan de uniforme por la calle para evitar riesgos. Totalmente de acuerdo. Ya no existe ETA. ¿Cuál es el argumento actual para no ir de uniforme por la calle? ¿Por qué digo esto? Porque si yo veo un uniforme de un policía nacional, sé que está para mi seguridad. Si veo un uniforme de un guardia civil, también. Si veo un uniforme de un policía municipal, también. Pero si no veo el uniforme nunca de un militar, pues digo, pues es que no existen, son invisibles. ¿Por qué voy a tener que invertir en eso? ¿Por qué voy a tener que gastar en defensa? Pues hubo un movimiento para eso, para que los uniformes volvieran en el día a día a la calle, pero coincidió justo con uno de los atentados yihadistas en Reino Unido y entonces ese movimiento volvió a retrotraerse, ¿no? No vaya a ser que ahora se conviertan otra vez en objetivos andantes de los locos estos que van con cuchillos o con Kalashnikov buscando un objetivo fácil que en eso destacaría por el uniforme. Claro, pero... y eso es el problema, que cuando salíamos del tema de ETA se han vuelto a introducir por otra serie de riesgos. Por este nuevo riesgo, ¿no? Claro, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Gran Bretaña, que los militares van de uniforme por la calle, o Italia, que ves todo tipo de uniformes y todo tipo de militares, de carabinieri, etcétera, etcétera, y que asumen el mismo riesgo que podemos asumir nosotros como país? Yo no veo mucha diferencia. Desde mi punto de vista, creo que ayudaría socialmente
Yo siempre he pensado... Bueno, pues a ver a un militar como un señor normal y corriente, que desarrolle su trabajo igual que cualquiera que sea. Debería ser normal. Sí. En relación a esa normalidad me viene a la memoria una anécdota de Marie Curie, la científica famosa, ¿no?, que descubrió todo el tema de la radiación y tal. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, ella personalmente, bueno, primero dijo que quería vender sus medallas, las del Nobel, para aportarla como dinero para el tema de la guerra. No la dejaron, bueno, por otros motivos, y finalmente ella cogió y desarrolló un sistema de campaña para hacer placas de rayos X en plena campaña. Esto supuso que los médicos en el campo de batalla, en urgencias, pudieran hacer radiografías para atajar las lesiones de los militares, de los soldados, etc. Pero tanto es así el apego que tenía esta mujer por la defensa de su propio país en la Primera Guerra Mundial, que se llevó como ayudante a su hija de 18 años. Y estuvo durante la Primera Guerra Mundial asistiendo en primera línea de batalla. Incluso se sacó el carnet de conducir para poder ella pilotar uno de estos, eran enormes, era una especie de una mezcla entre tanque y yo qué sé, y un enorme coche ahí, armado que ella misma diseñó, ¿no? O sea, quiero decir que esta visión que estáis comentando de la relación entre la sociedad civil y la sociedad militar, desgraciadamente se ha perdido. Y esto es lo que, quizás esta llaga y esta separación es la clave, ¿no? Es cierto que España ha estado al margen de los últimos grandes conflictos internacionales que ha habido en el último siglo y pico. Entonces, eso obviamente crea una sensación en la sociedad de que estamos al margen y que no existe una amenaza real. Hemos estado al margen, pero nuestras tropas no tanto. Quiero decir que hemos tenido siempre misiones y tenemos misiones en el extranjero, pero es algo que tampoco se comenta demasiado. Quizá cuando los propios titulares de las carteras de defensa han estado tratando de mostrar a la población española el bien que están haciendo nuestras tropas fuera de nuestras fronteras, se ha conocido algo más. Pero estamos en el extranjero. Exacto. Es decir, al contrario de lo que ha pasado en las grandes guerras mundiales, nadie no se ha vivido el conflicto en nuestro suelo, ¿no? El conflicto que se vive aquí han sido guerras civiles, pero no hemos sido parte de una gran guerra como han sucedido en otras naciones europeas o fuera del continente europeo, que les ha ayudado a desarrollar esa preocupación por la seguridad propia. Yo creo que precisamente ese puede ser uno de los principales motivos, ¿no? Parece que este bienestar, esta tranquilidad que se vive, este régimen de libertades tan prolongado que tenemos en nuestro país, hace que nos olvidemos de que puede estar en riesgo y que cualquier día, si no tenemos un buen sistema de defensa que nos garantice la seguridad nacional, pues podría haberse comprometido, ¿no? No tenemos esa sensación. Se tiende a pensar que las cosas que ocurren van a ocurrir siempre porque sí. O sea, no tendemos a pensar que las cosas que ocurren han costado conseguirlas y hay que seguir pendientes y luchando por conseguirlas, como nuestro sistema de libertades, por ejemplo. No, y que luego la industria de defensa, y yo creo que nos estamos quedando ya sin tiempo, yo creo que con esta reflexión podríamos terminar con un breve apunte de todos vosotros. Uno de los grandes mitos que tenemos es que se suele poner el ejemplo de que un gran genio inventó la pólvora para los fuegos artificiales y luego el ejército vino a hacer que sirviera para matar a gente, cuando en realidad, como hemos podido ver, yo creo, a lo largo de este programa, la propia industria de defensa ha colaborado en grandes avances para la humanidad, que ha ayudado en cirugía plástica, en cirugía regenerativa, en las propias ecografías, ¿no?, que nos ayudan cuando nos quedamos embarazados para ver los bebés. Es decir, tenemos una serie de avances muy importantes y que nunca se recuerdan. Todo el mundo tiene el ejemplo de la pólvora o de la energía nuclear y su uso como arma. Pero ese ejemplo paradigmático, incluso Einstein escribió una carta diciendo que creía necesario, ojo, que la iban a utilizar otros y que era razonable que Estados Unidos avanzara en ese sentido. El proyecto Manhattan fue Feynman el que lideró, formó parte de todo ese, y otros muchos científicos que consideraron que era necesario defender su país y defender un sistema de libertades. Quizás esa es la diferencia de percepción. Sí, no sé si estáis de acuerdo. Yo tenía aquí apuntado que hiciéramos la carta a los Reyes Magos en el Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada, pero me parece a mí que nos vamos a quedar un poco con las ganas. Sí que os pediría una última reflexión porque estamos ya casi sin tiempo.
Sí, bueno, mi última reflexión quizás tenga que ver más con el ámbito político que con el industrial. Pues adelante. Yo sí le pediría a los distintos ministros, a los distintos gabinetes de defensa y presidencia de gobierno, lógicamente, que es quien marca la línea, que realmente, de una vez, se hiciera alguna política orientada y que no hay que sentirse agredido por nada de esto, orientada a hacer cultura de defensa, de verdad. ¿Para qué? Pues para que la sociedad valore exactamente lo mismo, la importancia que tiene un hospital, un colegio, una universidad y sus Fuerzas Armadas. Si aquí todos remamos para lo mismo, para tener una sociedad adecuada, donde nos encontremos con libertades, con una capacidad adquisitiva adecuada, etcétera, etcétera. Pero, repito, hay que tener cañones y mantequilla, pero para eso se necesita hacer una buena cultura de defensa y no de 4 años, que es lo que dura una legislatura, de mucho más. Javier. Yo creo que la seguridad es fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas. Sin seguridad, en muchos casos, poco importan otras inversiones que puedas hacer. Creo que es fundamental trasladar a la sociedad la importancia de la seguridad, que la seguridad no se consigue yendo al supermercado y comprándola, no es inmediata. La seguridad hay que trabajarla en el día a día y hay que trabajarla con décadas a la vista. Por tanto, creo que la inversión en seguridad y en defensa es fundamental y deberíamos tender a elevarla. Bueno, estamos obligados a elevar nuestra seguridad en defensa si no queremos tener que lamentarnos dentro de unos años. La inversión en defensa es fundamental. Juanma, tu última reflexión. Bueno, yo que me siento un poco intruso en esta tertulia, ¿no?, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, en el fondo no creo que lo sea, porque creo que es la gran base, ¿no? En el fondo el conocimiento, el desarrollo, la tecnología ha sido históricamente fundamental en la defensa y sobre todo en la adquisición de esta sociedad de libertades que tenemos, en la que creo que todos, la que creo que todos apoyamos, y de cara a un futuro creo que va a ser exponencial esa necesidad, no desde el punto de vista quizás más físico, de desarrollar armamento tradicional, pero sí cada vez más en los ámbitos de la inteligencia artificial, de la tecnología que no se ve, por así decirlo, ¿no?, de la digital, de los ceros y unos, absolutamente fundamental. Bueno, me quedo con esa idea, me gusta, defensa, tecnología, libertad, ¿no? Necesaria para avanzar a la libertad, esa cultura de defensa que reclamaba el profesor, y Javier, que hablaba de esa necesaria inversión en defensa si queremos garantizar la seguridad. Yo creo que nos hemos quedado algunos temas en el tintero. A lo mejor esto merece que otro día nos volvamos a juntar aquí los 4 y podamos seguir discutiendo, pues a lo mejor de esa necesidad de desarrollo tecnológico avanzado, que, como decía Javier Arias, la tecnología en defensa necesita mucho acierto y error durante mucho tiempo para vencer ese coste de oportunidad de la innovación pura y dura. Cuando alguien inventa algo, hasta que se comprueba que funciona, tiene muchos periodos de fallos hasta que se termina perfeccionando, o las necesidades que tienen cada uno de los ejércitos en nuestro país. Yo creo que podemos quedar otro día, quedaremos. De momento os agradezco, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Juanma, gracias por aportarnos ese punto científico, y Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Contaremos contigo en otros programas seguro. Y nada, a todos ustedes emplazarles a la semana que viene. Como ven, hoy hemos aprendido muchas cosas sobre nuevas tecnologías, sobre industria de defensa y cómo esa industria militar cada día nos ayuda en nuestro día a día y lleva haciéndolo durante muchos años. Seguro que lo continuará haciendo durante muchos años más. De momento a ustedes no les emplazo para dentro de años, sino para apenas 7 días. La semana que viene volveremos con otro asunto que seguro que será de su interés. Hasta entonces, muchas gracias.